Hola, 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 ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Santiago Escamilla y hoy toca hablar de los 15 mejores cornerbacks del draft de la NFL en 2025. Y yo sé que lo primero que quieren saber es qué tanto talento hay y cómo se compara a jugadores de otros años. Entonces, vamos a analizarlo rápidamente. Les agradezco mucho que me acompañen. Esto es lo primero que traigo para ustedes, un comparativo en el cual vemos a los jugadores de esta generación del draft según la zona del campo en la cual se alinean, en el lado izquierdo, lado derecho del campo, si están en la caja, si son esquineros de ranura, el porcentaje de tiempo que pasan en cada una de esas zonas, también yardas por snap, que en cobertura, snap por ruta corrida, también porcentaje de pases incompletos forzados del total que les mandaron y rating permitido como esquineros en cobertura. Y de inmediato lo que quieres ver ahí pues es verde en todas partes, ¿no? Entonces el perfil estadístico que más resalta es el de Trey Amos, que está bastante bien en todos los sentidos. Quizás yardas por snap está un poquito incluso mejor que alguien como Travis Hunter, por ejemplo. Es el mejor de la generación, solo por detrás de Darian Porter y de Azarie Thomas, esquineros de Iowa State y de Florida State, pero Porter tuvo como 20 pases hacia su dirección y Azarie Thomas jugó en Florida State, que siempre estuvo con desventaja. Entonces los equipos dejaban de pasar el balón rápidamente y empezaban a correrlo en las segundas mitades. Así que todo esto es con un poco de contexto. Benjamin Morrison también está muy alto en ese sentido, sufrió problemas de lesiones. Con él la duda es precisamente el tema médico, pero en fin, nos permite ver a los mejores esquineros de esta generación, cómo se comparan unos a otros, ¿no? Ahí queda mal Jahdae Barron un poco, por lo que vemos en las recepciones permitidas por snap, ahí está un poco mal parado, pero también es un jugador que jugaba mucho tiempo como esquinero de ranura, y los esquineros de ranura muchas veces defienden pases rápidos. Entonces eso no quiere decir que sea malo en cobertura y permita muchas recepciones, quiere decir que le tocaba cubrir pases que eran de alto porcentaje de probabilidad de ser completados. Así que todo tiene un poco de contexto y vamos a irlo desmenuzando jugador por jugador, pero sí me parece que es una buena forma de ir de lo general a lo específico con cada jugador para que ustedes vayan viendo más o menos cómo quedan parados comparados unos a otros. En términos de rating permitido, Benjamin Morrison, Will Johnson, Travis Hunter, Jahdae Barron, Trey Amos, Shavon Rebel, Darian Porter, Jacob Parrish, Dorian Strong son los jugadores que quedan mejor parados. Kobe Bryant de Kansas también queda bastante bien parado. Maxwell Hairston de Kentucky. Quizás Azarie Thomas ahí es donde queda un poquito mal. Hablando de Melo Dodson, el otro jugador de Kansas, el otro esquinero, Isaiah Alexander de LSU, también quedan un poquito peor parados que el resto de los jugadores. Y a muchos eso es lo principal que les importa, ¿no? ¿Qué tan eficientes son los equipos cuando te atacan a ti? Y lo que podemos ver es que hay mucho talento en esta generación, pero no tanto. Hay como 9, 10 jugadores aproximadamente que tengo mucha confianza para decir que tienen las herramientas suficientes como para volverse buenos titulares al siguiente nivel. Pero después de eso sí se cae un poco esta generación en cuanto a talento. Así que vamos a hablar de ellos y el resto lo haremos de una forma un poco más general. Ahora, pasando a la forma en la cual cada uno se desempeña en cobertura personal o cobertura en zona, también tenemos datos, no opiniones, para que ustedes, si solo pueden ver los primeros 5 minutos del video, que tengan una visión bastante completa y general de lo que es esta generación, ¿no? Lo primero que me gustaría resaltarles, mientras ustedes pueden ir revisando algunos de los datos, de nuevo rojo malo, verde bueno, es que la cobertura, los splits de cobertura personal y los splits de cobertura en zona muchas veces yo creo que se sobreestiman. Esto es información y es valiosa, sí, pero no lo es todo. O sea, si eres malo en cobertura personal y eres muy bueno en zona, capaz que dices, es que si juegan zona la mayor parte del tiempo está bien, pero la cobertura en zona, después de 1 segundo y medio aproximadamente, sobre todo en rutas verticales, en pases largos, se vuelve cobertura personal. O sea, es cobertura en zona, esencialmente quiere decir, tú tienes que patrullar esta área del campo, y si hay alguien que entra a esa área, te le pegas
Y a partir de ese momento es lo mismo que si fuera cobertura personal. Así que realmente se sobreestima, yo creo, la importancia de esos splits, y muchas veces eso puede llevar a errores diciendo, es malísimo en cobertura personal, pero tiene muy buenos números en cobertura en zona, entonces mándalo a un esquema que juegue mucha cobertura en zona y ya. No, a ver, eso probablemente quiere decir que va a ser funcional, pero no quiere decir que va a ser muy bueno. Necesitas tener las dos. O sea, los esquineros juegan las dos en cada partido y es muy raro estar en una defensiva que te pida algo como 80%, 20% del otro lado, ¿no? Normalmente cuando es tan drástico que, por ejemplo, una defensiva juega 80% del tiempo en cobertura en zona y 20% en cobertura personal, lo que te están indicando es, somos un desastre en cobertura personal, entonces necesitamos jugar así la mayor parte del tiempo o nos van a hacer pedazos desde el principio. Pero si tienes a jugadores que sean suficientemente buenos en las dos, entonces vas a estar como 50-50. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal para no tener tendencias tan marcadas, a menos de que tengas 3 monstruos que son buenísimos en cobertura personal, y ahí sí lo puedes hacer todo el tiempo. Ahí sí lo entiendes, ¿no? Pero más bien es información. Nos ayuda a entender un poco lo que el staff de coacheo pensaba de estos jugadores, sobre todo la cantidad de snaps cuando hay una discrepancia muy drástica, ¿no? Por ejemplo, Jahdae Barron, 1 de cada 5 snaps era nada más en cobertura personal, era cobertura en zona. Bueno, Kwiatkowski, el coordinador defensivo de Texas, esa es la forma en la que le gusta jugar. Entonces también ahí hay una explicación detrás que tiene que ver con el esquema y no necesariamente con el jugador. Así que todo esto se los digo porque los datos son valiosos, pero no dicen la historia completa. Para eso estamos nosotros y para eso está el análisis que voy a hacer de cada uno de los jugadores. Pero ustedes pueden revisar aquí el split. El jugador que creo que queda mejor parado en esto es Shavon Rebel. También Trey Amos, yo diría que en cobertura personal quedan muy bien parados estos dos jugadores, y sobre todo eso es importante porque si eres capaz de cubrir hombre a hombre y hacerlo a muy alto nivel, los equipos de NFL te van a elegir mucho antes de lo que la gente piense, porque eso es raro. La mayor parte de las personas tienen un poco de problemas ahí, entonces no hay, la mayoría de los equipos sienten que necesitan un esquinero por lo menos. Es raro ver a uno que tenga 2 o 3 incluso. Ahí ya estamos hablando de las mejores secundarias de la NFL. Así que no hay suficiente talento para cubrir todos los huecos que hay en la NFL. Y si eres suficientemente bueno en cobertura personal como para que te pidan eso de forma consistente, entonces te van a elegir muy, muy alto. Así que no debería de sorprenderles si Trey Amos o si Shavon Rebel se van antes de lo esperado. Jahdae Barron es curioso, ¿no? Porque lo que les habíamos mencionado anteriormente, en el split anterior estaba prácticamente rojo en todo, pero luego te pones a ver sus datos específicamente y en rating está re bien, en rating en cobertura personal, y también está re bien en rating en cobertura en zona, que era lo que le pedían más. Así que era un tema de que pudiera hacerlo o era un tema de que el esquema no le pedía hacerlo. Bueno, es la segunda, y aquí los datos también lo están demostrando. Así que no se vayan con la finta nada más de ver un poquito de rojo y decir, es malo en esto, es malo en lo otro. No, hay contexto detrás, y precisamente eso es lo que vamos a platicar, ¿no? Un poco del contexto de cada uno de los prospectos. Y vamos a empezar con Travis Hunter, un jugador que es importante tomar en cuenta el trabajo que tuvo en ofensiva, donde jugó 753 snaps en ofensiva, 776 en defensiva, cuando lo analicemos. Porque en la posición de esquinero se trata de estar persiguiendo todo el tiempo a un jugador. Y en la posición de receptor también toca correr un montón. Y Travis Hunter, el hecho de que consistentemente haya promediado arriba de 100 snaps por partido, terminó con 1552 en 2024, significaba que a veces al final de los partidos ya lo podías ver un poco desgastado. Podías ver, sobre todo cuando Colorado iba perdiendo los partidos, a un jugador que de repente tomaba decisiones de negocios y no buscaba el tacleo o cuestiones como esa, ¿no? Cuando estaban en un partido competitivo y tenían oportunidad de ganar, daba todo, siempre. Pero cuando el partido se salía de control, de repente sí tenía ese tema. Ahora, la cosa es que fue un jugador absolutamente esencial, fenomenal, ¿no? 15 pases incompletos forzados, 4 intercepciones,
a pesar de todo lo que les menciono, un jugador que permitió el único touchdown en cobertura que tuvo en todo el año, hasta el penúltimo partido de la temporada. Después el tazón ya no importa, es un amistoso glorificado realmente, pero también ahí le fue un poquito mal, hay que decir las cosas como son. Un jugador que fue segundo en cantidad de snaps jugados en cobertura personal, quinto en cantidad de snaps jugados en press, que es cuando te pegas a él en la línea de golpeo y haces contacto de inmediato desde el primer momento de la jugada, y 14 en snaps totales en cobertura en zona. Ahora, lo interesante aquí es que yo sé que tiene la capacidad atlética como para sobrevivir en cobertura personal, y además entiende también cómo funciona el correr rutas, que a veces corre las rutas por los receptores y mejor que los receptores, porque literalmente lo puede hacer. Pero sus instintos son tan buenos que a mí me gustaría también ponerlo en cobertura en zona para que el tipo pueda beneficiarse un poco más de eso y que genere intercepciones, porque normalmente los esquineros juegan esa posición porque no pueden atrapar el balón. Es la realidad. Muchos de esos son receptores reconvertidos que no funcionaron como receptores. Travis Hunter es un receptor exitoso, que además es un esquinero extraordinario. Así que si lo pones en una situación en la cual pueda aprovechar sus instintos, su coeficiente intelectual como jugador de fútbol americano, su inteligencia, su capacidad atlética, que es un regalo de los dioses del fútbol americano, y además esa combinación que muchos jugadores defensivos, bueno, a lo largo de la historia han logrado tener, si combinas eso con la habilidad de atrapar el balón, de atacarlo como si fuera un receptor de élite, entonces ahí es donde tienes un prospecto que para mí hay una forma en la cual puede volverse el mejor esquinero de la NFL y que sin que le tome tanto tiempo. Así que el techo para mí es un poco más alto como esquinero, pero como receptor también es lo que ya está haciendo en este momento, cuando no tenía la mayor parte del tiempo para prepararse de ese lado del balón, porque iba a las juntas de los esquineros en Colorado, no a las de receptores. El hecho de que haya tenido 96 recepciones, 1,258 yardas y 15 touchdowns sin jugar de tiempo completo, habla de lo especial que es Travis Hunter. Realmente puede hacer lo que quiera, tiene brazos larguísimos, entonces eso también, combinado con el hecho de que siempre va un paso adelante y que es rapidísimo, pues le permite meter las manos, meter el brazo y forzar un montón de pases incompletos, no permitir recepciones, mejor que prácticamente cualquier otro jugador en esta generación. Quizás Shavon Rebel es el que mejor o más le competiría en ese sentido, ¿no? Es capaz de cambiar de dirección, puede correr tan rápido como cualquier receptor, siempre va a ser el mejor atleta en el emparrillado, así que no tienes que preocuparte por esa parte. Solo permitió 2 recepciones de más de 20 yardas en 2024, es explosivo, no tuvo ningún castigo en cobertura el año pasado, además fue entrenado por Kevin Mathis, que fue un esquinero que duró 10 años en la NFL y era su entrenador de esquineros en Colorado. Reitero, para mí este es un jugador que si se dedicara nada más a ser esquinero, es de Salón de la Fama. O sea, hay pocos jugadores, no sé si hay un mejor esquinero que me haya tocado a mí personalmente scoutear. Probablemente sería Pat Surtain, Sauce Gardner quizás. No están a este nivel, no eran este tipo de prospecto. Él puede hacer todo lo que cualquier jugador que haya llegado a la NFL en los últimos 10, 15 años, quizás desde Darrelle Revis, y Darrelle Revis incluso llegaron a ignorarlo, lo cual ya sucedía a ratos con este jugador también cuando estaba en el emparrillado. Realmente no hay comentarios, no hay dudas, no hay cuestiones que pueda mejorar. Si quiere ser un jugador que marque diferencias en ese lado del balón, lo va a hacer. Si quiere ser esquinero y receptor, lo va a poder hacer, y yo no apuesto en contra de él. Verdaderamente, incluso como tacleador, hay un partido, si no me equivoco, contra Baylor, en el cual fuerza un balón suelto al final del enfrentamiento, evita un touchdown y le da el balón a su equipo, ganando el partido. Esencialmente, no hay que sobrepensarlo, es el mejor jugador del draft, sería el mejor jugador del draft quizás, solo si es esquinero, solo si es receptor, pero además es las dos. Es demasiado bueno Travis Hunter, a mí me gusta muchísimo. De ahí pasamos con el número 2, hay un hueco grande entre él y Travis Hunter, porque Travis Hunter es otro nivel de atleta. Jahdae Barron
hablando de inteligencia, quizás puede competirle un poco a Travis Hunter en lo que hace en defensiva. Y también el jugador que viene después, que es Will Johnson, que para mí está prácticamente al mismo nivel, todo depende de lo que estás buscando. Jahdae Barron lo pongo un poco por encima porque creo que es como un bombero. ¿Y a qué me refiero? Va apagando fuegos por doquier, ¿no? Lo puedes poner como safety, lo puedes poner como esquinero de ranura, lo puedes poner como esquinero por fuera, lo puedes poner en absolutamente cualquier zona del emparrillado y te va a ayudar. Sus instintos son buenísimos. Eso es lo que me gusta muchísimo de Jahdae Barron. Ya tiene mucho tiempo jugando también en Texas, entonces tiene experiencia. Forzó 10 pases incompletos la temporada pasada, quinto en esta generación, 57 tacleos, segundo en la generación, y además nadie tiene más snaps en cobertura en zona que él. Está listo para llegar a producir y ayudar a un montón de defensivas de NFL. Para mí, si se va en el top 10, lo entiendo, no tengo ningún problema con eso. Realmente es un jugador seguro también como tacleador. Tuvo más pases incompletos forzados en 2024 que en 2022 y 2023 combinados, aunque fue titular en las 3 temporadas, y tuvo 5 intercepciones comparadas a 3 a lo largo de su carrera. Así que un jugador que lideró la SEC en intercepciones, fue el MVP del Peach Bowl, ganó el premio Jim Thorpe al mejor jugador de la secundaria, es un gran atleta, pero no es especial. Así que ese es el único asterisco que le ponemos. En la posición de esquinero necesitas tener herramientas físicas extraordinarias o ser un jugador que se la vive un paso adelante de lo que están haciendo el resto de los jugadores en el emparrillado. Barron, la última temporada, hizo esto último, pero eso no te deja mucho margen de error. Así que por eso hay una diferencia entre él y Travis Hunter desde mi punto de vista, porque no es el tipo de atleta que sabemos que puede eventualmente convertirse en un jugador de élite prácticamente sin lugar a dudas. Jahdae Barron es bueno, pero no es tan atlético. Lo que sí es que el tipo fue capitán de Texas, de los Longhorns, jugó 57 partidos consecutivos para terminar su carrera, tuvo 3 touchdowns también en cuestiones que no implicaban defensiva, bloqueó un despeje, regresó un balón suelto y además tuvo una intercepción, tuvo 3 anotaciones a lo largo de su carrera, ayudaba en kickoffs, hace de todo, realmente hace de todo, puede ayudar presionando al mariscal de campo. Cualquier cosa que le pidas a este jugador lo puede hacer, pero tampoco es el más grande, tampoco es el que tiene los brazos más largos. O sea, si construyeras un esquinero en el laboratorio, sería bastante más grande que Jahdae Barron, pero él hace todo lo que necesitas de un jugador. Así que para mí Jahdae Barron es de esos prospectos este año que digo, confía en lo que estás viendo, confía en la evaluación y no te vayas buscando atletas geniales, porque hay unos más adelante que voy a hablar que son atletas muy especiales, pero si tuvieran los instintos de Jahdae Barron estaríamos hablando de otro tipo de jugadores. Barron es muy bueno y es mi prospecto número 2 como esquinero. El número 3 es otro muy similar en varias cuestiones, excepto en la versatilidad. Will Johnson le vas a pedir que juegue por fuera. Prácticamente no jugó por dentro y eso es algo que es un asterisco en su evaluación, porque no es un atleta tan especial, no es tan rápido y solo el 4% de sus snaps llegaron como esquinero de ranura. Tuvo lesiones en 2022 que se perdió 2 partidos y fue operado. En 2023 se perdió 2 partidos también y se perdió el campeonato del Big Ten por una lesión. Como junior se perdió 7 partidos, 1 por una lesión en el hombro, 6 por una lesión en el dedo gordo del pie. Es bueno en prácticamente todo. Su carrera universitaria fue de más a menos, pero no es un atleta especial y sobre todo se veía muy disminuido al final de su carrera universitaria. La lesión que tiene además es una lesión que, como puede sanar rápidamente, puede seguirle generando problemas a lo largo de su carrera. Así que Will Johnson tiene un asterisco importante y puede haber un equipo que lo elija dentro del top 15, top 20 y dices, lo entiendo, porque el rendimiento de este jugador ha sido el de alguien que se va en ese rango. La habilidad que tiene para identificar la combinación de rutas que viene, para no irse con el señuelo, para adelantarse al mariscal de campo cuando va a lanzar el ovoide, no lo pueden manipular tan fácilmente con la visión. Además, el tipo de repente, lo que sí es que siempre cree que tiene razón. Entonces, muchas veces cree que va a conseguir la intercepción
y los mariscales de campo de repente sí lograban hacer que fallara en double moves o cuestiones como esa. Así que no lo pueden manipular en el sentido de que vean alguna zona y él diga, está viendo para allá, y lo van a mover. Lo que sí pueden hacer es fingir que van a completar un pase cuando él está en buena zona, y entonces va a intentar ir por la intercepción y ya se saca de repente de posición. Así que son cuestiones distintas, porque no es que él no sepa lo que está pasando, es que cree que tiene razón. Así que son muy similares las equivocaciones, pero no es lo mismo. Espero que quede clara la sutileza de esa diferencia, porque muchas veces siento que se está malentendiendo o se está diciendo que tiene problemas en las dos, y no creo que sea eso. El tema es que Will Johnson está dispuesto a apostar, así como por ejemplo Trevon Diggs, y decir, yo voy a generar la intercepción, y muchas veces lo consigue porque además es un receptor reconvertido esquinero, pero tiene ese problema de repente donde sí permite la jugada grande, aunque estaba haciendo todo bien, y lamentablemente los mejores mariscales de campo sí van a poder explotar esa parte con Will Johnson. Fuera de eso, no tengo dudas. Creo que no es el más rápido y el más explosivo, así que quizás no lo quieres jugando cobertura personal todo el tiempo, pero vamos, no es un problema. O sea, no es un jugador que necesita el split estar 80-20, porque si no, no va a aguantar. Ahora, en Michigan el split sí estaba como 80-20. Simplemente yo creo que puede ser mejor en cobertura personal. No tengo tantos problemas con él en ese sentido, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? La mayor parte del tiempo, el 14% nada más de sus snaps fueron en cobertura personal en 2024. También se lesionó, entonces es una razón por la cual está tan drástico, pero no necesita que sea así el split. En temporadas anteriores no fue tan drástico y jugó bien. Ojalá y las lesiones no nos hubieran robado el final de la carrera de Will Johnson, porque esa defensiva de Michigan era muy especial. Ahora, hablando de jugadores que parecen ser especiales, tenemos que pasar con Trey Amos, un esquinero que tiene un arco de carrera bien interesante, Trey Amos, porque ha estado en Louisville Lafayette, de ahí se transfiere a Alabama la última temporada con Nick Saban. Pensaba que iba a ser titular, pero de repente emerge un tal Terrion Arnold que tiene una temporada extraordinaria y se va en la primera ronda del draft con los Lions, así que lo mantuvo en la banca. Trey Amos se transfiere después a Ole Miss porque no jugó, y además Nick Saban se retira y explota completamente, liderando la ACC con 16 pases incompletos forzados. Nadie tuvo más en esta generación. Ahora, ¿por qué empezó en Louisiana Lafayette y tuvo que ganarse la oportunidad de estar en programas más importantes? Porque fue mariscal de campo en la preparatoria y se volvió esquinero hasta que llegó a la universidad. Entonces había mucha proyección para él, pero nos importa el jugador en el que se convirtió, no las dudas que tenía cuando llegó a la universidad. Y el jugador que se convirtió fue número 1 en pases incompletos forzados, número 5 en porcentaje de targets hacia su dirección que terminaban en pases incompletos. O sea, del total de pases que lanzaron al receptor que estaba cubriendo Trey Amos, el 21% terminaron en pase incompleto, y gracias a una acción suya. Y eso es lo más alto, quinto más alto en esta generación. Fue tercero en snaps en press, tercero en snaps en cobertura personal, tercero en snaps en cobertura en zona. Así que él puede llegar a cualquier esquema y ser titular desde el principio, y eso tiene muchísimo valor. Trey Amos quizás no es el mejor en cobertura personal, quizás no es el mejor en cobertura en zona, quizás no es el mejor haciendo press, pero en todo es de lo mejor de la generación, y además, hablando de experiencia, ya hizo las tres, no tiene splits drásticamente distintos, y eso es bueno porque te habla de un jugador que es bastante completo. Idealmente lo quieres, yo pensaría, en un esquema que le pida jugar más cobertura en zona, pero puede hacer lo que sea. Es un jugador que juega con mucha fortaleza, mucha agresividad, mucha violencia, o sea, es incómodo incluso, o sea, como que ya dices, ya, güey, deja de manotear, ¿no? Pero eso es bueno, eso quieres en un esquinero, porque habla de un jugador que no le va a permitir recepciones sencillas a los receptores, va a luchar hasta el final para forzar el pase incompleto, los va a incomodar, los va a sacar de quicio, los DK Metcalfs de la vida, los George Pickens de la vida, contra este tipo de esquineros contra el que pierden la cabeza y terminan eventualmente siendo expulsados. Así que quieres un jugador así en tu equipo. Es violento, o sea, puede ser el alma de la secundaria. Además, es un tipo
que ayudó en cobertura como gunner, en cobertura como de despeje, lo cual es bueno ver porque quieres a jugadores así, o sea, quieres jugadores que tengan versatilidad, sobre todo jóvenes, y creo que es algo valioso, sobre todo con los cambios también de regla del kickoff, que cada vez buscan más hacer que haya mayores regresos y que recobre la importancia de esa jugada. Necesitas jugadores que sean buenos tacleadores, y Trey Amos lo es, así que te gusta ver la versatilidad en equipos especiales, porque incluso si no funciona, puede tener un suelo alto gracias a eso. Ha jugado en 61 partidos y la mejor temporada fue la mejor de todas. De repente es un jugador demasiado agresivo y eso lo pueden utilizar en su contra, incluso como tacleador, así que también es algo que debemos de tomar en cuenta, pero es rápido, es alto, es fuerte, realmente es el paquete completo y puede ser el titular de algún equipo en la NFL sin lugar a dudas. Yo lo tomaba en la primera ronda y me quedaba tranquilo con eso, aunque en una generación normal probablemente lo quieres por ahí del pick 40, así que solo para tomarlo en cuenta. De ahí vámonos con el jugador que te ofrece el potencial, pero es una evaluación un poco más complicada. Y estoy hablando de Darian Porter Jr., ¿no? Pasamos del que tiene mucha experiencia al que de alguna forma pasó 6 años en la universidad y sigue siendo uno de los prospectos más verdes que hay en la generación. Pero es que es un atleta muy especial. O sea, hay pocos esquineros tan rápidos, tan explosivos, con tanta habilidad para cambiar de dirección, para acelerar mientras están cambiando de dirección, y además con la actitud de Darian Porter Jr., el esquinero de Iowa State. Es un jugador que solo tuvo 17 pases hacia su dirección esta última temporada. Así que pueden ver el rating permitido en contra, que es número 1 en la nación, y decir, este es el mejor jugador, porque además es un atleta extraordinario. ¿Por qué nadie está hablando de él? Bueno, es porque no lo probaron, no lo pusieron a prueba prácticamente. ¿Y por qué no lo pusieron a prueba? ¿Porque era genial? No, porque formaba parte de una rotación de jugadores titulares en Iowa State, no era titular de tiempo completo, así que realmente tiene como 600 snaps en 6 años de carrera en Iowa State como esquinero. Ahora, todo esto requiere un poquito de contexto. Él era receptor saliendo de la preparatoria y llegó como receptor a Iowa State, posición en la cual permaneció durante 3 temporadas. Él fue receptor 3 años en Iowa State. De ahí se volvió uno de los mejores jugadores en equipos especiales como gunner y también en kickoff, ayudando en cobertura. Entonces ahí lo dejaron mientras estaban poco a poco desarrollándolo para volverse esquinero titular. Esta última temporada ya juega la mayor parte de los snaps, pero no es titular de tiempo completo. Así que es un jugador en el cual hay mucho riesgo. Estás apostando por alguien que nunca han puesto a prueba por un periodo extendido de tiempo en el lado defensivo del balón. Y eso es algo preocupante si estás hablando de un jugador que quieres que sobreviva en la NFL. O sea, si es titular en la NFL en su primera temporada y juega todos los snaps, va a haber jugado más snaps acumulados, quizás hasta el doble de snaps acumulados que a lo largo de toda su carrera universitaria, que duró 6 años. Esa es una apuesta que no todos van a estar dispuestos a hacer. Pero el tipo era un velocista que era generacional para el estado de Iowa. O sea, realmente impuso marcas, incluso en los 100 metros, en los 200 metros, en los 400 metros también impuso marcas. Es un atleta fenomenal, pero hay que tomar en cuenta todo eso que les estoy mencionando, ¿no? En el Senior Bowl registró el mayor tiempo en el GPS, con un tiempo de 22 millas por hora, y en el Scouting Combine registró el mayor tiempo con un tiempo de 23.80, la mayor velocidad con una velocidad de 23.89 millas por hora también. Así que, reitero, es un atleta extraordinario, absolutamente extraordinario, pero no ha jugado mucho fútbol americano y eso es para lo que le van a pagar al siguiente nivel. Por lo menos el tipo, como ha bloqueado ya 4 despejes, ha bloqueado también goles de campo, puede ayudar muchísimo en equipos especiales. Y su entrenador en jefe, Matt Campbell, dijo que era el jugador que estaba dispuesto a hacer lo que le pidieran. No le importaba qué era lo que buscaba el equipo, si se lo pedían, lo hacía. Y dijo, era el humano más increíble
en la plantilla de Iowa State. Esa es la razón por la cual yo estoy dispuesto a apostar por él, a pesar de que prácticamente no lo hemos visto, ¿no? A mí me gusta la historia, yo confío en él y además creo que la historia personal es otra cosa que me hace apostar a favor de este jugador, porque él creció en un entorno, una casa militar, entonces está acostumbrado a la disciplina, al orden, a la estructura, lo cual es importante cuando llegas a la NFL porque muchos equipos se manejan no exactamente igual, pero similar. Entonces tienes que aguantar vara, si no va a estar difícil. Su papá fue el jugador con más yardas en la historia de Nia St. Bros, una universidad en Iowa entre el 93 y el 96, y está en el Salón de la Fama de esa universidad. Su mamá, Carrie, era jugadora de voleibol en Washington State por 3 años. Su hermana, Devan, jugó como All-American también, como jugadora de voleibol en la preparatoria. Se fue a Georgia en 2014 y después a St. Bros en 2016. Así que viene de una familia que tiene el gen atlético y el tipo también es bastante especial en ese sentido. Hay una jugada contra Caleb Johnson donde yo recuerdo, por ejemplo, que ya se estaba escapando y él estaba completamente del otro lado del emparrillado, corre como el doble de yardas y de todos modos consigue la tacleada. Es un jugador muy especial, Darian Porter, me gusta bastante y por eso también necesitaba hablar a tiempo extendido de este jugador. Yo estaría dispuesto a tomarlo en el top 50 sin ningún problema. Ahora, un prospecto similar a él en el sentido de que es un monstruo atléticamente hablando, es muy explosivo, es un gran atleta, pero quizás no ha mostrado hasta este momento la experiencia que buscarías de un jugador que eliges alto. Es Shavon Rebel Jr., el esquinero de East Carolina. Reitero, hablando de combinación de tamaño, altura, velocidad, fortaleza, es probablemente uno de los prospectos con más talento natural, ¿no? Un diamante en bruto, si lo sabes pulir, si confías en tu staff de coacheo, este es un pick incluso posiblemente de primera ronda. El tema es que tuvo que empezar a un menor nivel de competencia porque las calificaciones no le permitían ir a una universidad más importante. East Carolina le ofreció una beca si lograba conseguir el mínimo, lo logró, pero ese es el mayor nivel de competencia al cual logró transferirse. Y luego se rompió, así que tiene una temporada de producción nada más. Simplemente no es suficiente como para que yo me sienta cómodo tomándolo en la primera ronda, pero es un jugador que definitivamente intriga y definitivamente es un buen prospecto, ¿no? Así que Shavon Rebel, el potencial es altísimo. Yo creo que o sea, si de repente hay un jugador que se elige en la tercera, cuarta ronda y termina siendo uno de los mejores esquineros de la NFL, Shavon Rebel es ese que podría cumplir con las condiciones de lo que estoy mencionando, ¿no? Muy similar en todo lo que había mencionado al anterior, entonces no voy a expandirme. Ahora, el que sí es distinto es Benjamin Morrison. Él tiene varias cirugías de cadera y esa es la principal duda. Pero fuera de eso, Benjamin Morrison no tiene ninguna duda realmente como jugador. Es atlético, es buenísimo en cobertura personal, tiene muy buenos instintos. Se la pasó con Al Golden como coordinador defensivo, que ahora está en Cincinnati como esquinero de perímetro, jugando bastante bien, pero la última temporada, lamentablemente para él, se lesiona, entonces pues solo jugó aproximadamente 260 snaps durante la temporada. Fuera de eso, el jugador es bastante bueno, también viene de una familia bastante atlética, tiene 4 hermanos y tanto él como sus hermanos, todos compitieron en la NCAA en la primera división. Un par de ellos como esquinero, también hubo quien jugó voleibol, hubo quien fue gimnasta, tiene una hermana que es gimnasta y él que juega fútbol americano también. En la última temporada tuvo 53 tacleos, 2 intercepciones, fue elegido como uno de los mejores jugadores de la conferencia. También es un jugador que compitió en los 100 metros en la preparatoria, tuvo un tiempo de 11.46 segundos, de 23.97 en la segunda, así que no es el tipo de atleta que los dos que les había mencionado, pero sí es rápido. El problema es que tiene dudas de lesiones, así que si no tiene la flexibilidad de cadera porque la perdió por las lesiones o por alguna razón no puede hacerlo porque se puede llegar a lastimar, pues entonces estoy fuera, ¿no? O sea, es fundamental para un esquinero poder cambiar de dirección, si no estás frito. Así que ese es el gran asterisco. Si el chequeo médico está bien, él es un pick de primera ronda, incluso de top 20, pero si no lo está, hay dudas.
Es bueno también si lo mandas en disparos, presionando al mariscal de campo contra el juego terrestre. De repente puede regalar muchos castigos, entonces también hay que tomar eso en cuenta, y los receptores más fuertes le pueden causar problemas. Fuera de eso, yo no tengo ningún problema con Benjamin Morrison. Creo que es un esquinero con potencial de ser un muy buen titular por mucho tiempo en la NFL. Y hablando de buenos titulares que pueden tener potencial para continuar de esa forma al siguiente nivel por mucho tiempo, tenemos que hablar de Azareye'h Thomas, el esquinero que viene de Florida State. Él es un jugador alto, es muy bueno en cobertura personal, esa es su principal fortaleza. Solo tiene una temporada como titular de Florida State con el coordinador defensivo Adam Fuller, pero el problema es que fue la peor temporada de Florida State en los últimos 10, 15 años, una de las mayores decepciones del college football. Solo permitió 17 recepciones en 33 pases hacia su dirección, pero los Seminoles apenas ganaron 2 partidos. No es el más rápido, pero es buenísimo en la cobertura personal porque tiene mucha agilidad de cadera para cambiar de dirección, porque es muy bueno también, muy ágil, muy bueno y reaccionando, en la capacidad de reacción que tiene para recuperarse cuando un receptor cambia de dirección, corta hacia un lado o hacia el otro, es bastante buena también, y tiene muy buenos instintos. Y además es muy alto y muy largo, así que aunque no es el más rápido, pues sí estorba. Así que todo eso le ayuda bastante, aunque la velocidad de recuperación esa no es su fortaleza. Más allá de eso, pues te gustaría que interceptara más pases por todas las cuestiones que resalto. Así que de repente, si fuerza pases incompletos, te gustaría que interceptara más envíos, porque si le dieron oportunidades, no las aprovechó. Sexto esquinero con más snaps jugando cobertura de press, 15avo en snaps en cobertura personal y 13avo en cobertura en zona, pero el doble de snaps en cobertura en zona que en cobertura personal. Así que, ¿por qué la principal fortaleza que teníamos con él, o lo que más nos gustaba, prácticamente no lo vimos? Esa es otra duda que tenemos con Florida State, un equipo que no ganó partidos prácticamente de esta temporada. Entonces quizás la respuesta a esa duda que planteo es que los coaches no sabían lo que estaban haciendo y no que este jugador no fuera suficientemente bueno. Me gusta bastante, pero si tu principal fortaleza es algo de lo que vi 100 snaps apenas la temporada pasada, lo siento, no te puedo rankear más fuerte, digo más alto. Así que a Azareye'h Thomas le veo potencial como titular, no lo podía poner más alto que esto por esa cuestión. Y de ahí nos vamos a Maxwell Hairston, un jugador que tiene dudas serias fuera del emparrillado, entonces tenemos que empezar con eso, pero dentro es, hablando de capacidad atlética, de talento puro, posiblemente el mejor jugador de los que he resaltado desde Darrian Porter Jr. Es muy explosivo, muy rápido, también es un poco más chaparro, pero eso le permite cambiar de dirección mejor que los otros jugadores. Es más explosivo, en las primeras 10 yardas es más rápido incluso que los jugadores que había resaltado, pero tiene problemas de lesiones también, entonces eso es algo a tomar en cuenta con este esquinero, y creo que es de las principales razones por las cuales no se está hablando un poco más alto de él. En 2023 lideró la SEC en intercepciones, tuvo 3 pick sixes a lo largo de su carrera en la Universidad de Kentucky, jugando con en el esquema defensivo de Brad White, el coordinador defensivo, que le pedía como 50-50 de cada una de las cuestiones. Se lesionó demasiado rápido, entonces solo vimos un par de partidos de él esta temporada y eso fue un problema. Ahora, corrió las 40 yardas en 4.28 segundos y además registró la velocidad máxima en la prueba de las 40 yardas. Las dos te mencionan que es un atleta bastante agraciado. Las dudas fuera del emparrillado son bastante serias, y además a eso súmale las dudas por las lesiones. Esa es la razón por la cual yo lo pongo un poco más abajo, pero seguimos hablando de jugadores que tienen potencial de ser muy buenos titulares. Todos los que he mencionado hasta este momento, para mí hay un escenario en el cual terminan siendo de los 30 mejores jugadores en la posición. Solo a Travis Hunter le veo el potencial como para decir, él va a ser de los mejores 5. Quizás Darrian Porter Jr. y Maxwell Hairston son otros que pondría en esa lista, pero hay demasiada duda en la evaluación como para ponerlos más arriba, y esa es la razón por la cual terminan un poco más abajo, ¿no? Es un jugador interesante que intriga por el potencial, pero que también tiene dudas serias, como ya le había resaltado. Y finalmente, para cerrar este top 10, hay otro esquinero que me gusta bastante y que siento que no se está hablando lo suficiente de él, y es Noel Williams, el esquinero de California.
No creo que tenga la velocidad de los otros jugadores que he resaltado anteriormente, pero sí tiene los instintos. O sea, el tipo lideró la nación en intercepciones el año pasado, la habilidad que tiene para identificar lo que viene y siempre jugar no un paso, dos pasos adelante que el resto de los jugadores es extraordinaria. El tema es que, reitero, no es el mejor atleta, así que quizás sea safety, quizás sea un gran esquinero de ranura. No sé si puede sobrevivir jugando por fuera, pero sé que lo quiero en mi equipo y yo estaría dispuesto a apostar por él dentro de las primeras 3 rondas, sin ningún problema. Así que todos estos siguen siendo jugadores que me gustan bastante, que se pueden ir en el top 75. Y Noah Williams, como pueden ver ustedes, porque tiene 400 snaps como safety, 200 en la caja, 100 snaps jugando como esquinero de ranura, solo 3 snaps jugando por fuera, es más alguien como Jahdae Barron, más alguien como Andrew Mukuba, que quizás sea safety, quizás sea esquinero, sé que es un buen jugador. Así que Noah Williams, yo lo quiero en mi equipo siempre, pero probablemente no va a ser una estrella, y por eso, como la NFL valora un poco menos este tipo de jugadores, creo que no se está hablando lo suficiente de él. Pero vamos, Jahdae Barron está subiendo mucho porque no quieren cometer el mismo error que con Cooper DeJean, por ejemplo, por hablar de prospectos que han llegado anteriormente a la NFL. ¿Por qué no Williams no está recibiendo también el mismo beneficio de la duda cuando es exactamente el mismo caso? Esa es la duda que yo pongo sobre la mesa, pero seguimos hablando de un jugador que creo que es bastante bueno. Así que el top 10, recapitulando, es este: Travis Hunter número 1, Jahdae Barron número 2, Will Johnson 3, Trey Amos 4, Davian Porter Jr. 5, Shavon Ravel 6, Benjamin Morrison 7, 8 Maxwell Hairston, 9 Isaiah Thomas, 10 Noah Williams. Notarán que algunos de estos jugadores no hablé de ellos en el orden en el cual aparecen aquí, es porque Davian Porter a Isaiah Thomas son jugadores que veo prácticamente en el mismo nivel. Incluso no sé si poner a Noah Williams por ahí, porque me parece que es un atleta por debajo de cualquiera que esos que mencioné anteriormente, pero instintivamente yo creo que puede ponerse en la misma categoría el producto final de lo que te van a ofrecer, ¿no? Pero por eso sí lo puse 10 a Noah Williams. Fuera de eso, de el 1 al 4 sí creo que son jugadores que están a otro nivel. Del 5 al 10 los veo muy similar. Ahora, para completar el top 15, porque les prometí top 15, vamos a darles 20 jugadores porque soy un atascado. Kobe Bryant es el 11avo. Es un jugador que sobre todo me gusta bastante por la agresividad con la que juega, ¿no? Por la actitud, porque creo que puede ser el tipo de esquinero como un K'Waun Williams, que juega como esquinero de ranura, pero que es ultra físico contra el juego terrestre, que es como la hormiga atómica, porque es chaparrito, pero golpea muy fuerte, y que hace que las ofensivas rivales empiecen a respetarlo, y que inyecta de energía a sus compañeros. Me gusta bastante, pero no lo pude poner en el top 10 porque simplemente no creo que sea tan bueno como ninguno de los jugadores que estoy mencionando, y además es un peor atleta, es más chaparro, y eso lo limita un poco a solo ser un esquinero de ranura, y no sé si alguna vez uno de los mejores de la NFL. Después tengo a Jacob Parrish de Washington State, alguien que me gusta bastante, lo veo como un esquinero de ranura, como un Trent McDuffie light, de dieta, ¿no? Digamos, es un tacleador muy bueno, me gusta bastante eso de Jacob Parrish, pero tampoco creo que nunca vaya a ser una estrella. También está ahí Elijah Hosey, un jugador que en 2023 fue esquinero de ranura y me gustó bastante. Después lo pusieron a jugar por fuera, creo que se perdió un poquito. Dorian Strong, que es un jugador instintivo, me lo salté, pero que también es bastante interesante. No es el mejor atleta, no es el más fuerte, y sobre todo los jugadores físicos le dan muchos problemas, pero el resto del tiempo está bastante bien. Así que no sé si alguna vez vaya a ser titular, pero un jugador de rotación sí puede ser al siguiente nivel. Jalen Smith, otro jugador inteligente que, misma duda, cuestión atlética, pero creo que es un jugador que tiene demasiada inteligencia, es muy bueno en los detalles de la posición como para ponerlo más abajo que esto. De ahí tenemos a Quincy Riley, creo que es un gran atleta, lo veo como suplente porque además falla muchos tacleos. Si puedes revivir la versión que vimos de él en 2023, capaz que te llevas un robo del draft, pero en este momento
dejó demasiadas dudas en su última temporada como para arrancarlo más arriba. Luego pongo a Denzel Burke, un suplente con experiencia, muchas temporadas como titular en Ohio State, muchos castigos que regalaba también y no es extraordinario nada, pero jugaba con una línea defensiva excepcional, así que eso le permitía ser un poco, digamos, no perfecto, ¿no? Como esquinero y de todos modos sobrevivir. Nico Reed, yo lo describiría más o menos de la misma forma que Denzel Burke. Quizás no tiene las dudas de castigos, pero también es un poco peor atleta que Burke, así que es otro jugador que resalto como puede ser muy funcional. De ahí McWilliams, me gusta la actitud con la que juega, y Tommy Hill, si recuperas la versión de 2023 cuando no estaba lastimado, creo que puede ser mucho mejor esquinero. Lamentablemente para él en 2024 se cayó completamente, jugó lastimado con una fractura en el pie y fue un desastre. Pero si recuperas la versión del año anterior, quizás tengas un robo también con Tommy Hill. Así que este es el top 15 que resultó ser top 20 de esquineros del draft de la NFL. ¿Qué piensan? ¿Me faltó alguien? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Tienen alguna duda? Yo leo sus comentarios. Solo falta la posición de safeties. Después voy a hacer una actualización de mis rankings en cada posición, un big board. Creo que vamos a alcanzar a hacer hasta top 150 este año con todos los jugadores que termine evaluando. Así que emocionado por unificar todo eso, compartirles. Pero por lo pronto, gente, solo falta una posición, que es la de safeties, y terminamos estos rankings del draft. Yo soy Santiago Escamilla. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Revisen el contenido que ya está en el canal. Nadie tiene más contenido a mayor profundidad que este canal en español. Así que si les gusta el contenido, por favor, consideren suscribirse. Y yo por lo pronto les agradezco mucho. Les recuerdo que vamos a tener transmisión durante el draft, así que esperen eso. Yo soy Santiago Escamilla. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta este momento. Y ahora sí ya me voy. Gracias. Y hasta luego. Nos vemos en la siguiente entrega para más cobertura digna del Salón de la...